Estamos en la 93.7 en Radio Umbime y hoy nos visitan miembros de dos gremios docentes de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos con Viviana Mercado de la Asociación de Docentes Universitarios, perteneciente a la Federación de la CONADU Histórica, y con Marita Salas de la Comisión Directiva de SIDIU, Sindicato de Investigadores Docentes y Docentes Universitarios, que pertenece a la CONADU. Bienvenidas, y las trae a este lugar que es nuestras radios universitarias, la novedad que tenemos pronto a desarrollar una actividad el día 12. Exactamente, sí, estamos convocando a todos nuestros colegas y estudiantes, sector docente, no docente, y a la comunidad en general que nos acompaña en esta lucha, porque ha costado mucho a la comunidad de Villa Mercedes poder tener estas dos universidades, que tenemos la fortuna de tener dos universidades nacionales instaladas, más la Universidad de Comechingones, por supuesto, y estamos en una situación muy particular, nuevamente en una situación de peligro, porque está peligrando justamente la subsistencia de las universidades, y eso tiene que ver con la falta de asignación presupuestaria, que justamente en este gobierno es cuando se ha marcado gravemente eso. Tenemos una pérdida en la asignación presupuestaria de las universidades del 45,6%. O sea, es imposible funcionar. Estamos hablando de que las universidades están funcionando con la mitad del presupuesto que deberían funcionar. Entonces, esto es histórico. Siempre ha habido lucha, o sea, desde los gremios hemos instalado la problemática fundamentalmente salarial, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de nuestra docencia, pero ahora en este momento es todo, porque además el presupuesto universitario y lo que compete a los salarios significa casi el 90%, y nuestros salarios hoy en día están, hay un gran sector que está por debajo de la línea de pobreza. Casi te diría que el 60% de la docencia universitaria cae en esa línea. Estamos trabajando en condiciones de suma precarización, subsistiendo con los pocos recursos que hay, y eso implica pérdida de presupuesto para asignación, no solo de funcionamiento, sino también como está sucediendo, que es con el tema de las becas estudiantiles y de salario, que es la parte más grave, porque estamos perdiendo docentes, se nos están yendo del país. Y quienes siguen estando, al estar en condiciones tan precarias, tienen que acudir a otros empleos. Entonces el problema del pluriempleo es terriblemente grave. Seguro, porque eso afecta la calidad de la formación profesional y en detrimento del futuro de todas nuestras comunidades en las distintas provincias, no solo en las distintas provincias, sino a nivel nacional también, ¿no, Marita? Sí, nosotros estamos teniendo en este momento la baja del salario, como bien decía Viviana, más baja de 40 años de universidad. Entonces, esa baja en los salarios implica la calidad, porque este multiempleo, tomemos el caso testigo de un auxiliar semi, ayer estaba viendo la grilla salarial, cuando ingresa, en este momento está cobrando 400.000 pesos, semi, un que semi, se toma como testigo, y debiera, si se cumpliera la ley de financiamiento universitario, estar ganando cerca de 700.000 pesos. Entonces, ese auxiliar que es necesario para que acompañe al docente responsable, para que acompañe a los estudiantes, tiene una deficiencia salarial muy grande y por lo tanto tiene que estar abocándose a la búsqueda de otro empleo, y
cuando decimos trabajo en otro lugar y le estoy dedicando también tiempo al otro lugar, le estamos restando tiempo al estudio y al trabajo universitario. Entonces, ahí va en desmedro de la calidad que podamos tener de ese docente que necesitamos que esté abocado a la formación del estudiante. Y justamente, como decía Viviana, convocamos a la comunidad porque muchas veces cuando los docentes realizamos y los no docentes realizamos paros, tenemos siempre la crítica de la comunidad, de que se para, de que los alumnos que no viven en la ciudad están pagando alquiler. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que si la universidad se va despoblando del docente universitario porque tiene que salir en búsqueda de otro trabajo mejor remunerado, no vamos a tener quien forme a los profesionales. La población necesita del médico, necesita del abogado, del anestesista, del radiólogo, del trabajador social, de los diferentes profesorados para seguir funcionando. Seguro. Si esa formación no existe, no tendremos médicos, no tendremos ingenieros, no tendremos... Se cae la columna vertebral que sostiene la sociedad de un país. No es menor de lo que estamos hablando. Claro, si se nos cae la universidad, se nos cae todo lo que necesitamos para sobrevivir, a todos los profesionales que necesitamos para vivir. Entonces, por eso es el llamado a la comunidad para que nos acompañe y que podamos, como en marchas anteriores que hemos tenido y que fueron numerosas y que estábamos muy contentos desde la organización, desde los diferentes sectores de la organización, que la comunidad hubiera respondido. Entonces esperamos que este 12 de mayo continuemos en esa respuesta de la comunidad, porque es la sobrevivencia de todos, de la comunidad entera. Yo quería aclararle a nuestros oyentes por ahí, porque nosotros siempre, o cuando vienen los gremios o vienen los docentes a contar, etcétera, a hablar respecto de las problemáticas de las universidades, que por ahí ellos desconocen, que un cargo testigo, como se lo llama, ayudante semi, que nosotros comúnmente es muy habitual en nuestro idioma universitario, corresponde a un profesional que está formado, que está iniciando su carrera docente y que tiene que dedicarle 20 horas semanales de trabajo a el dictado de clases, preparación de las clases, formarse en ese inicio de la carrera docente. No es solamente 20 horas semanales cumplidas frente al aula, sino que demanda mucho más tiempo de lo que la dedicación del cargo dice, ¿no? Exacto. Y además un título de grado. Además, o sea, un título de grado, exactamente. A un cargo si no tenés por lo menos eso. Y hoy en día ya está título de posgrado para poder acceder, por ejemplo, a un profesor adjunto. Que así todo también caen bajo la línea de pobreza. O sea, necesitas, un auxiliar necesita haber superado 20 años para no caer bajo la línea de pobreza. Y así, bueno, descendiendo, hasta un asociado necesita tener más de 5 años de antigüedad para no caer bajo la línea de pobreza. Pongo más o menos los dos extremos. Y por ahí se nos dice, bueno, pero no todos ganan lo mismo. Es cierto, porque nosotros está categorizado desde auxiliar hasta llegar al profesor titular. Tiene distintos nomencladores. Pero, aún así, un profesor titular, para que tengas una idea, que representa el 1% de la docencia dentro de universitaria del país, tiene un básico de aproximadamente al día de hoy 1.570.000 más o menos. Está bien, tal vez después con antigüedad eso se va incrementando, pero no es fácil llegar a ser titular. Tampoco es tan sencillo. De hecho, si te digo que es el 1% es porque cuesta. Hay que tener no solo posgrado, sino que hay que tener muchas publicaciones, y hoy en día tener que publicar implica un gasto extra de nuestro bolsillo. Entonces acudimos a las publicaciones
más accesible, que no tengamos que pagar una suma onerosa, porque es imposible. Publicar, por ejemplo, a nivel internacional, que es lo que da prestigio, que se ha hecho en otras épocas, por eso hemos tenido científicos tan importantes en nuestro país, por nombrar, por ejemplo, Favaloro, y eso es producto de nuestra universidad pública, o sea que tenemos que estar orgullosos y nuestra sociedad tiene que estar orgullosa de eso, y por eso es que pedimos, porque ¿quién no tiene un hijo, un sobrino, un pariente que esté estudiando en la universidad y que es el motor, la célula de movilidad ascendente? O un familiar que ya se haya formado también en la universidad pública. Sí. Digamos, en nuestra ciudad nosotros ya tenemos montones de familias en donde son primera o segunda generación, a lo mejor, de universitarios formados en universidades públicas. Entonces, para que la universidad pública siga teniendo un futuro y que nuestros hijos, nietos y bisnietos, ¿por qué no?, puedan también acceder a una formación de calidad y a una formación que tienen por derecho, porque es un derecho que estamos defendiendo. Sí. Nosotros uno puede estar viendo el envejecimiento de la planta docente, pero ese envejecimiento y la jubilación hace que estén los llamados a concurso, y la inscripción a concursar a un cargo docente en este momento no es numerosa como fue en otros años, donde se sentían llamados a poder estar trabajando dentro de la universidad. Bueno, y uno de los factores fundamentales es el salario bajo que tienen los docentes. Entonces no hay una disputa, una cantidad importante de inscriptos para concursar, cargos que saben que después van a tener que estar peleando en este tema de esta pérdida salarial en cuanto al poder adquisitivo. Ahí a eso apuntamos. Hay un envejecimiento de la planta docente y hay una escasa renovación justamente por los salarios bajos, que implican también en ese presupuesto universitario que muchas veces no resulte atractivo la investigación o la extensión universitaria por no contar o no disponer con el dinero suficiente que en algún momento se tuvo para investigar. Los proyectos de investigación, los proyectos de extensión se ven acotados por el tema de ese presupuesto que es exiguo, que no alcanza. Así es. Entonces, vamos a recordarle a nuestra audiencia que esta es una actividad organizada, esta cuarta marcha que se hace en defensa de la Universidad Pública Argentina, que tiene el leitmotiv por la educación y en defensa también el cumplimiento de la ley y en defensa también de la ciencia, ¿no? Porque una de las ramas también dentro de nuestra universidad y nuestra actividad como universitarios es la investigación, y bueno, y hace rato que viene muy afectada también. Entonces, recordémosle a nuestra audiencia que esta actividad es una actividad interuniversitaria que forma parte de otras actividades que también se van a llevar el mismo día a cabo en otros puntos de nuestro país. Todas las universidades nacionales van a marchar cada una en su ciudad, y por lo tanto nosotros aquí en Villa Mercedes también nuestras universidades nacionales van a marchar. Y contanos, Vivian, dónde y cuándo es la actividad. Bien, acá en Villa Mercedes concentramos a las 17 en Plaza San Martín, y la intención es marchar por Avenida Mitre hasta concluir en Plaza Pedernera. En Merlo se va también a concentrar frente al casino a las 17 horas, digo por si alguien casualmente está en Merlo, que vaya a la marcha, por supuesto, y de ahí van a avanzar por Avenida del Sol. Y en San Luis no está totalmente definido, pero lo más probable es que
partamos desde la cercanía del rectorado y de allí avancemos hasta el correo. Y eso, el horario de San Luis es a las 12. Así que bien, también es importante tener en claro los 3 lugares. Muy bien. Y bueno, Marita. Importante la presencia de toda la comunidad porque, bueno, las universidades son un factor de crecimiento dentro de la comunidad. Tenemos los alquileres que se mueven, el comercio que se puede mover por la llegada de los estudiantes, que bueno, ahora se ve afectada porque hay un tema económico bastante fuerte. Entonces, bueno, pedir eso. Y yo lo que quiero también recalcar que, bueno, esta ley fue aprobada en diputados, en la Cámara de Senadores, que luego fue vetada por el presidente Milei. Hubo un nuevo... ratificado 2 veces. Se volvió a trabajar y, bueno... Y lo que tenemos que, también hago un llamamiento, o llamamos todos, la comunidad universitaria, a los políticos, a los diputados y a los senadores de nuestra provincia, porque también tenemos que saber que hubo senadores, como el senador Abdala y la senadora Arrascaeta, que votaron en contra de la universidad. Son senadores que pertenecen a la provincia de San Luis. Y si nosotros hacemos una lectura política, es como si estuviéramos atentando con esas decisiones de los senadores, están atentando contra la educación superior. Y bueno, también hubo diputados como la diputada Mónica Becerra y Almena, que en la Cámara de Diputados no aprobaron, no votaron a favor de la ley universitaria y después tampoco cuando llegó el momento del presupuesto universitario. Entonces, ese llamamiento que tenemos que hacer nosotros desde la universidad, las organizaciones gremiales, los estudiantes y la comunidad, para que estemos en diálogo con estos diputados y senadores, que podamos ver cuál fue la situación por el rechazo a la ley de financiamiento universitario, cuando creo que algunos de ellos son hijos de la universidad pública. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos estar rechazando una ley de educación de financiamiento universitario, poniendo en riesgo a la universidad pública? Bueno, sí. Sigue siendo un tema controversial. Esperemos que la lucha resulte. Siempre quienes estamos hace años en el sistema universitario, generalmente nos vemos las caras siempre en estos momentos, ¿no? De acompañar y dar espacio a lo que es un reclamo justo y que pone en riesgo, si no se soluciona, el futuro no solamente de la existencia de las universidades, sino el futuro de todas las argentinas y los argentinos a nivel social. Así que sí, ha sido un gusto, y si quieren agregar algo más, tienen los micrófonos de nuestra universidad, de nuestra radio universidad disponibles, y si quieren agregar alguna otra cosa más, chicas. No, yo simplemente que como para ya ir cerrando el tema y en concordancia con lo que dijo Marita, hacer un llamamiento a que se tome conciencia de lo que está pasando a nivel político con estos personajes que están votando en contra del propio pueblo. Porque hay también una crisis política, de hecho es la primera vez, o al menos de que tenemos conocimiento, de que se deja sin ejecución una ley. O sea, eso ya es totalmente dictatorial, porque ya habiendo sido aprobada, habiendo sido incluso en los considerandos del Poder Ejecutivo cuando emite el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de cerca del 50%, o sea, que él está admitiendo eso. Y después, bueno, las excusas que puso de que no están los fondos para poder hacer frente a ese reclamo nuestro, eso es inconcebible, porque estamos viendo a las claras ahora cómo se está dando vuelta la cuestión con todo lo que está sucediendo
con todo el séquito que tiene a su alrededor. Entonces, el dinero está, el problema es que no se quiere destinar a donde se debe destinar o donde históricamente se ha destinado. Defender al Estado forma parte de nuestra idiosincrasia, es la historia de nuestro país. Entonces, tener que alejarse de eso, que si bien lo dijo, porque en campaña ya lo dijo con anterioridad, él iba en contra del Estado. Bueno, y estas son las consecuencias. Y la gente también tiene que entender esto, nuestra comunidad tiene que entender cómo ese simple frase que dijo en algún momento, que era el topo que iba a venir a destruir el Estado, las consecuencias que eso está trayendo al día de hoy. Y esto es una de las consecuencias. La salud se está viendo afectada. Los hospitales que dependen, por ejemplo, el hospital de la UBA, prácticamente ya anunció que no va a atender más al público porque no hay financiamiento para las universidades y para los hospitales que dependen de las universidades. Entonces, todas estas consecuencias que estamos viendo tienen que ver con eso, con el ataque sistemático al Estado, porque es un plan sistemático de gobierno que viene por esto y viene por mucho más. Viene por la soberanía, y eso es lo más grave. Y ahí también la universidad tiene mucha implicancia, desde la ciencia, desde la extensión. Entonces está tocando los puntos neurálgicos que tienen que ver con también nuestra incidencia como universidad. Bueno, nada más. Yo voy a cerrar con la semana pasada, creo que fue lo que empezó a circular de CONADU, el lema que se tiene, que parar es un derecho, incumplir la ley es un delito. Entonces, en esa frase estamos resumiendo lo que nos sucede. Como trabajadores tenemos el derecho a la huelga, que ya está planteada en la Constitución. Y no cumplir con la ley, y en este caso el que no cumple con la ley es el gobierno, es un delito. Es un delito que vamos a pagar caro, justamente por esta situación, ¿no? En búsqueda de que el déficit fiscal no se mueva, no aumente, nos están cerrando las puertas en los diferentes sectores y esas puertas cuando se cierran después cuesta mucho abrirlas nuevamente. Así es. Bueno, entonces vamos a recomendar y a recordar a nuestros docentes. La marcha es el día 12 de mayo, el punto de encuentro Plaza San Martín, aquí en Villa Mercedes, a las 17 horas. Marchamos en defensa de la Universidad Pública Argentina por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Muchas gracias por venir. Tienen las puertas abiertas de esta casa para cuando lo necesiten. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, sí. Los gremios siempre estamos en esta y con la muy buena relación, aunque pertenezcamos a diferentes gremios que uno tiene, porque bueno, el objetivo es la defensa del trabajador y de la educación superior. Y lo bueno que mi ley ha logrado lo que nadie pudo lograr, que nos unamos todos los gremios. Bueno, vamos a una tanda musical.